Adelante, Buenos Aires. Allá donde estás, dale un aplauso al Señor. Allí en tu casa, levanta tus manos, bendice el nombre del Señor, porque hay un solo importante, hay un solo famoso, hay un solo que merece toda la gloria y la honra, y su nombre es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es el Alfa, es la Omega, es el principio, es el fin, es el Rey de Reyes. Bendice el nombre ahí. Si estás en las redes sociales, dile: bendito, te bendigo, Señor, y que tu nombre esté asociado a una alabanza, que tu nombre no siempre esté asociado a una petición, a una solicitud de oración, pero que tu nombre esté asociado a una alabanza. Qué tremenda tarde nos está dando el Señor. Estamos escuchando palabra del cielo, palabra que nos está haciendo simbrar, nos está haciendo reconsiderar nuestra escala de valores. Y como ustedes ven ya en el panel, tenemos de nuevo al pastor Ricky París, que él va a ser el que va a cerrar el congreso en un ratito, pero tenemos antes al evangelista Carlos Anacondia. Por alguna razón, el Señor ha traído en este congreso a padres. Recién acabamos de escuchar un padre en la fe que ha marcado muchas vidas, al pastor Benny. Tenemos al pastor Ricky, que es el padre de Visión Internacional, y bueno, y al pastor Carlos Anacondia. ¿Sabe qué, pastor Carlos? Alguien me dijo una vez, Peter Wagner, estábamos hablando del mover de Dios en Argentina, y yo sé que puedo decirlo esto porque usted tiene su corazón más del otro lado que de este. Y le decía, bueno, si juntar gente es un avivamiento, entonces hay avivamiento aquí, avivamiento allá, avivamiento allá. Y él me dijo, no, de ninguna nación se puede decir de Argentina antes del hermano Carlos Anacondia y la Argentina después del hermano Carlos Anacondia, ¿sí? Y eso, y usted sabe que hermano Peter Wagner, él es un erudito en avivamiento, ¿no? Entonces, porque estábamos hablando de avivamiento, y él me decía, avivamiento es cuando un mover de Dios sacude y cambia el rumbo de una nación. Y bueno, yo me acuerdo, yo estaba en la escuela bíblica donde me robé a mi esposa, en el año 86 todavía, en las campañas de 85, 86, en San Justo, donde estábamos ahí parados, sirviendo como quieres. Y luego, bueno, mi esposa todavía recuerda aquí en la Escuela de Ministerios en Argentina cuando llevó, le voy a contar esto, llevó a los chicos hasta Tartagal, 20 casi, acá tengo uno de los técnicos que está aquí escuchándonos, y se viajaron todo porque era una cruzada, una campaña de esas tremendas. Bueno, entonces Fabiana estaba preparando a los estudiantes, vamos a orar, vamos a interceder, y una mañana, si no lo cuento mal, llegaron a esa carpa que usted tenía antes de que empiece la cruzada. Y cuando ellos llegaron, vieron a este hermano pequeño en el piso, como una milanesa se había revolcado, pareciera el polvo. No puso una carpetita, no puso un almohadón. Estaba llorando y llorando por las almas. Era precisamente el hermano Carlos Anacondia antes de comenzar una cruzada, entendiendo, y nos enseñó y nos puso el estándar por las nubes del poder de la oración y de dónde verdaderamente viene el poder. Así que les presento al hermano Carlos con mucha humildad. Me siento muy honrado de poder solamente presentarlo. Pastor Carlos, es todo suyo la palabra esta noche. Gracias. Buenas noches desde aquí, desde Argentina, Buenos Aires. Quien les habla, Carlos Anacondia. Estoy muy feliz de poder comunicarme con ustedes en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Dios se place en bendecir y Dios no ha cortado su mano para derramar su gracia y su poder. Y yo quiero poder decirles algo que Dios ponga en mi corazón, ¿no? Y sabemos que muchas veces decimos cuando predicamos el Evangelio, cuando
salimos a los parques, a las plazas, esa fue mi vida siempre, en las calles, en los parques, en las plazas, mayormente en nuestras carpas, mayormente al aire libre, muy difícilmente, muy pocas veces fuimos a estadios, porque entendimos que había que ir donde estaba la gente. Allí donde estaba la gente era el lugar donde nosotros teníamos que estar, para que la gente no tenga que caminar mucho, simplemente poníamos buen audio, mucha potencia, estaba Miguel Ceja, Polo Negrete, otros hermanos que cantaban, dirigían la alabanza, pero lo más importante era que nuestra misión era predicarle a la gente. Claro, cuando nosotros comenzamos, y yo les decía a algunos ministros que bueno, que Dios me había dicho que tenía que salir a los parques, a las plazas, a las calles, a predicar el Evangelio, que no me podía callar, ese era mi llamado. Por supuesto, empezamos con una carpita pequeño, pero rápidamente el Señor comenzó a hacer cosas grandes. Y yo escuchaba decir, cuando le hablaba de predicar el Evangelio a la gente y hablarle, y no podemos quedarnos encerrados, tenemos que salir a buscar a los perdidos, la gente está esperando que vayamos a predicarle. Bueno, se reían muchas veces y me decían, bueno, lo que pasa es que la gente tiene el corazón duro, es difícil a veces llegar con el Evangelio, escuchan, pero no tienen el corazón cerrado. Y yo realmente tenía una visión totalmente diferente. Bueno, la Biblia nos enseña que no es así. No es así. La gente no tiene el corazón duro. Y yo quiero decirles hoy algo diferente. Quizás muchos ya lo saben, pero la gente no tiene el corazón duro. Amén. La gente, según la Biblia nos enseña la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 23, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. No tienen el corazón duro. Satanás cegó su mente y su corazón para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, ¿cuál es, diríamos, el remedio? ¿Cuál es la fórmula? Arremeter contra aquel que vino a robar, a matar y a destruir. Eso es, predicar el evangelio sabiendo que Satanás tiene los corazones cegados y su mente cegado, tomado. Entonces, nosotros tenemos autoridad. Autoridad para decirle a Satanás, suelta las almas que tienes encadenadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y de ahí nace la intercesión. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Si nosotros queremos ver almas, queremos ganar las almas, seguramente vamos a tener que interceder, que gemir, que llorar. ¿Para qué? Para que Satanás suelte las almas. La batalla se gana antes de salir a predicar. La guerra, la batalla, Satanás suelta las almas que tienes encadenadas, diablo, suelta los corazones, sale en el nombre de Jesús. Antes, ¿para qué? Para que después nosotros podamos ver las almas venir corriendo, porque Satanás perdió la autoridad que tenía sobre sus almas. Por supuesto que hay que predicar, pero la oración es la que abre la brecha, la oración es la que hace la tarea. Yo recuerdo un día Steve Hill nos comentó, porque estuvo en Argentina como misionero, y dice que un día fue a una de nuestras cruzadas. Claro, había mucha gente y estaba lejos, mirando lo que estaba ocurriendo, y de pronto alguien se le acerca y le dice, ¿usted quiere saber el por qué todo esto? Le dijo, por supuesto. ¿Pero quiere saber? Sí, dice, bueno, venga. Era un joven que lo llevó, dio vuelta y fue detrás de la plataforma. Debajo de la plataforma, en ese tiempo, teníamos cientos de personas con su cabeza pegada en la tierra, en el piso, llorando, gimiendo. Nosotros ya habíamos intercedido durante el día, rogar, pedir, suplicar, atar al diablo y decirle, hombre fuerte de esta ciudad, Satanás, suelta las almas que tienes encadenadas. Orábamos y le ordenamos a Satanás que suelte las almas y las vidas.
Luego estaban los intercesores allí orando debajo de la plataforma, gimiendo. Y recuerdo que un día le comentó a uno de mis hijos, Steve, que cuando vio todo eso, se quedó mirando la cantidad de personas, mayormente muchas ancianas, pero en ese momento justo salía María, mi esposa, de orar debajo de la plataforma. Y ese joven le dijo, he aquí el secreto. He aquí el secreto, no es secreto. Yo creo que si miramos los avivamientos, miramos lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo, seguramente vamos a encontrar que hay alguien que derramó lágrimas para que esto ocurra. Nosotros, yo he leído sobre los avivamientos en los Estados Unidos, ¿no? Y allí puedo decirles que los hombres de Dios que movieron multitudes allí en Estados Unidos eran hombres de oración, hombres que un día se metieron en un bosque, se tiraron al piso a orar y a decirle, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, dame poder, dame autoridad, y luego comenzaron a ocurrir las cosas. Así que, qué importante es entonces, dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo creo que Jesús nos dejó el ejemplo. El ejemplo que Jesús nos dejó es que Él, ¿cómo oraba Jesús? Porque muchas veces nosotros tenemos el ejemplo, en la Biblia está en Hebreos 5:7, ¿cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? Señor, bendice, como el fariseo, no, oraba como el publicano. El publicano se tiró al suelo y golpeaba el pecho y se propicio a mi pecador. Jesús oraba, como dice en Hebreos 5:7, con gemidos, clamor y lágrimas. Y yo recuerdo un día Dios me habla, sentí como que Dios me estaba diciendo, ¿no? Cuando leí este pasaje de la Escritura, en Hebreos 5:7, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿sabes? Así Jesús estaba orando por vos, derramando lágrimas, por vos, por tu esposa, por todo lo que están escuchando. Hebreos 5:7, Jesús lloraba con gemidos, clamor y lágrimas. No podemos nosotros ver la gloria de Dios si no hay lágrimas. No podemos nosotros ver la gloria de Dios si no tenemos tiempo para revolcarnos en el piso si es necesario. Ordenando al diablo, a Satanás, que suelte las almas que tiene encadenadas, porque él es el que vino a robar, a matar y a destruir. La gente no tiene el corazón duro. Satanás los tiene atados. Él tiene atado. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo creo firmemente en que los ruegos, las súplicas, el clamor y las lágrimas tienen respuesta, tienen resultado. Yo sé que ustedes tienen en su presencia, tienen tiempos de oración y de búsqueda. Yo recuerdo cuando comenzó la cuarentena, una cuarentena muy larga aquí en Argentina, el primer día, recuerdo que hablo y comienzo a leer Deuteronomio, me pongo allí a leer las promesas de Dios y su humillar en mi pueblo y todas estas cosas. Y realmente recuerdo que lloré mucho. Hacía mucho tiempo que no lloraba tanto. Y yo le decía, ¿sabe lo que le dije a Dios? Señor, perdóname. Perdóname por todo el bien que pude hacer y no hice. Porque yo sé que esto no es casualidad lo que está pasando. Pero yo te pido perdón por todo el bien que pude hacer y no hice. Porque si hacemos, podemos hacer mucho más. Y yo creo que Dios nos está demandando más. Dios nos está demandando que no nos entretengamos quizás en reuniones que no tienen sentido cuando hay tanta gente que está sufriendo. Hay tanta gente que está dolida, necesitada, angustiada, que no tiene salida, que no tiene respuesta. Mira, un día estaba orando, mis primeros tiempos, mis primeros comienzos cuando estaba orando. Yo recuerdo que oraba a Dios, clamaba a Dios
pidiéndole por las almas perdidas, y Dios me muestra una visión. Esa visión era un globo terráqueo, que latía como un corazón. Yo lo veía ahí, era el mundo, y latía como un corazón. ¿Y sabe qué sentía? Gritos, gemidos, lamentos, de gente que estaba muriendo en un hospital, gente que decía ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y gritaba de dolor. La enfermedad, quizás gente que estaba siendo golpeada, castigada, gente que estaba postrada en un hospital, gente que estaba llorando porque quizás no tenía para comer, gemidos, gritos. Era como que decía, Señor, ¿qué es esto? Y escuché una voz que me dijo, el mundo gime, 3 veces, el mundo gime. ¿A quién enviaré? Y yo recuerdo que ese día le dije, Señor, envíame a mí, y yo voy. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Dios me permitió visitar los 5 continentes. Yo puedo decir que Dios me dio muchísimo más de lo que yo puedo merecer. Yo he visto muchas cosas. He visto a Dios glorificarse. He visto a Dios haciendo milagros. Pero qué importante es decirle, heme aquí, Señor. Yo estoy hoy diciendo esto, este mundo sigue gimiendo. Ustedes que están allí todos, el mundo sigue gimiendo. ¿Qué vamos a hacer? Dios sigue diciendo, el mundo gime. Hay alaridos, gritos, y Dios nos abre los oídos para que podamos escuchar el clamor de la gente que vive a nuestro alrededor, de nuestra ciudad. Vamos a escuchar cuánto dolor y cuántos gritos hay de desesperación. Y Dios volverá a decirnos, el mundo gime, ¿a quién enviaré? Yo creo que nos está hablando a todos. Está hablando a muchos de los que hoy están escuchando. Quizás no, ya está, yo ya soy grande. O que algunos dirán, bueno, yo no sé ni cómo hacerlo. Mira, no necesitas mucho. Los hospitales, las puertas están abiertas, las cárceles, también puedes ir. En las calles, tus vecinos. Sí. Si eres joven, pon un parlante ahí en el suelo y comienza a predicar, comienza a gritar que la gente va a venir. Lo que pasa es que no hay quien les predique. Cierto. No hay quien les predique. Cierto. Estamos muy cómodos en nuestras 4 paredes cuando hay un mundo que se está debatiendo en el dolor y la tristeza, la desesperanza, la angustia. Quizás estamos demasiado cómodos. Por eso yo le dije a Dios esa mañana del primer día de cuarentena, llorando, Señor, yo lo hago, pero puedo hacer más. Y le dije, perdóname por todo el bien que no hice. Dame fuerzas para hacer todo lo que pueda hacer. A veces hacemos, y porque creemos que hacemos, ya está. No hace falta tanto, y hace falta. Ahí tenemos cómo está el mundo en estos momentos en el planeta Tierra. No solamente por la pandemia es consecuencia por todas las cosas que estamos viviendo y estamos sufriendo hoy en la Tierra. Es necesario que la iglesia de las 4 paredes. Mira, si podemos sacar un ladrillo y el ladrillo hablara, es un doctor en teología. Tantos mensajes en las paredes. Lo que pasa es que las paredes detienen la voz. Los ladrillos no se van a convertir. Por eso la importancia de salir a los parques, a las plazas, a las calles, a tocar, a golpear una puerta. Y yo creo que el Dios te bendiga, que solemos decir, tendría que estar en nuestros labios mañana, tarde y noche, donde compremos un caramelo, digámosle al que nos vende el caramelo, que Dios le bendiga. ¿Sabe qué pasa cuando usted dice esto? Si la persona lo recibe, usted se lleva una bendición gigante. Y si no, vuelva a usted. No nos acordamos de decirle a la gente Dios le bendiga, porque ¿sabe lo que ocurre? Yo lo he practicado. Mucha gente lo mira y le dice, necesito que Dios me bendiga. Ahí está la oportunidad para poder predicarle a Jesús. Y hay gente que uno dice, Dios le bendiga y se va y después lo anda buscando. Tenía un problema, tenía quizá una cosa que lo tenía atormentado y de pronto, pum, el Dios te bendiga, entró en su corazón y todo se solucionó. Quiere decir de que no necesitamos
ser doctores en teología para Amén. hablar. Un Dios le bendiga, alcance y sobra para una persona que tiene el corazón dolorido. La gente no tiene el corazón duro. No lo tiene. El diablo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso, qué importante es. Mira, yo me imagino ese momento del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Me imagino ese momento. Ese momento cuando Jesús dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué estaba consumando? La salvación del mundo, el perdón de los pecados y la vida eterna. Consumado es. Tembló la tierra. Se sacudieron los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba entregando su vida para que nosotros podamos vivir. Estaba dando su vida para que el mundo cambie, para que el mundo sea diferente y el hombre tenga una oportunidad de vivir en la eternidad. En el corazón de Dios y allí donde está Él, en el reino de los cielos que tanto estamos esperando. Consumado es. Claro, descendió a los infiernos. Tembló la tierra, se sacudieron los cimientos de la tierra, pasaron muchas cosas. El velo del templo se rajó, los sepulcros se abrieron. Bueno, el mundo se conmovió porque Jesús había pagado el precio. Jesús pagó el precio. Resistió la tentación de Satanás. Satanás le ofreció todas las cosas. Mira, todo lo que tiene acá es tuyo. Si postrado me adoras, es tuyo. Y muchos se confunden y adoran al diablo y pierden la bendición de Dios. No hay nada que sea más importante que la salvación. No hay nada que sea más importante que predicar el Evangelio. Nada, ni todas las riquezas del mundo que Satanás nos pueda ofrecer valen el precio que vale poder predicar el Evangelio y ver las almas convertirse, aceptar a Cristo, ser sanados, liberados. Las cadenas se rompen, las familias se transforman, los hogares cambian. Ese es el Evangelio que predicamos. Jesús pagó el precio, descendió a los infiernos. Yo me imagino, mira, como una película. Jesús desciende a los infiernos, había fiesta en el infierno. Había muerto Jesús, lo habían matado, habían terminado con él, creían que ahí se terminaba la historia. ¿Por qué? Satanás no sabía cómo era el plan de Dios, porque Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Él no sabe lo que tú piensas. Él no puede estar en todo el mismo lugar a la vez. Quiere decir que él ignoró el plan. Cuando estaba el Satanás, estaba festejando ahí, el diablo, la muerte estaba festejando. Hemos vencido, hemos matado al Hijo de Dios. Se abre la puerta del infierno y no entra un Jesús derrotado. Entra el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Agarra a la muerte del cogote al diablo y le dice, ¿dónde está muerte tu hijo? ¿Dónde se purgó tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Satanás perdió la autoridad. Le quitó las llaves y las escrituras de la tierra. Y al tercer día resucita. Y en su mano traía la escritura y las llaves de la tierra. Recuperó lo que el diablo había logrado. Aleluya. Recuperó las llaves y las escrituras de la tierra que le quitó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Él vino ya con la salvación del hombre en sus manos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Cuál fue el primer acto de Jesús? Aparecerle a los 11. Ahí estaba Jesús. Le reprochó la dureza de su corazón y la incredulidad. Y le dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebiere cosa mortífera, no les dañará. Eso que es la protección de Dios para nosotros. No hay arma que esté forjada contra nosotros porque tenemos la protección. Vas y predica, yo te voy a guardar. No hay arma forjada. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero escúchame bien. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Primero predicar. Fíjate el orden. Primero predica. ¿Por qué más le dijo? En mi nombre echarán fuera demonios. Segundo. Tercero, hablarán nuevas lenguas. Cuarto, sanarán los enfermos. Aquí
que esto hay un porqué. Hay un porqué. Predica. Y luego libera a los cautivos. Y luego serán llenos del Espíritu Santo. Mira, nosotros teníamos la carpa de liberación. Y yo le decía a todos los... Entraban mucha gente. Y le decía a los que ministraban, les enseñaba, primero usted ministre de liberación, que renuncie a sus pecados, que perdone si hay odio, que limpie su corazón. ¿Y qué era lo que ocurría? Muchas veces, la gran mayoría, llegaba el momento que se manifestaban. ¿Por qué? Porque Satanás no quería soltar su presa. Y ahí con la autoridad, en el nombre de Jesús, Satanás suelta, predica, libera. ¿Por qué? El pecado está ahí, el diablo está ahí, la mentira, el rencor, el temor, el odio está allá adentro. Y los demonios tienen que salir. Cuando salen, ¿sabe que la gente entraba gritando, manifestada, y salía de la carpa hablando en lenguas? Yo les decía, tienen que ir llenos del Espíritu Santo de esa carpa. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, prediquen, echen los demonios, hablarán nuevas lenguas y después sanen los enfermos. Es lo que el Señor nos mandó a hacer. Hay un orden. Hay un orden. Primero predicamos, luego que las personas, a veces sucede una liberación inmediata, creyó, lloró, pataleó y ya está, listo. Y después viene el Espíritu Santo. Pero es el momento. Predicar, liberar, Espíritu Santo y sanar los enfermos. Ese es el orden bíblico. Es lo que primero hizo Jesús fue ir a ver a sus discípulos y encomendarle esta misión. Lo primero que hizo, es importante, claro que es importante predicarles, es importante que las personas sean libres de las ataduras, es importante que esos corazones sean sanados, es importante que el Espíritu Santo llene su vida, porque está en la Biblia. No podemos decir, bueno, no sé, no miremos para otro lado. La Biblia, lo que dice la Biblia es cierto. Predícales, libéralos, sean llenos del Espíritu Santo y luego sean sanados. Ahora, parecería que esto es, yo lo vi, así ocurre, porque está escrito. Si nosotros creemos que Jesús lo hizo para que nosotros podamos, ¿qué? Que esa gente que está sufriendo pueda ver la luz de Jesús. No podemos callarnos, no podemos escondernos, no podemos estar distraídos. No hay mejor propósito para alguien que ama a Jesús y que si quiere ver a Jesús feliz, predique. Háblele a la gente de Jesús. Y bueno, y después cada uno, de acuerdo a la fe, actúe. Yo le digo, bueno, predicale, y después, bueno, echarán fuera demonios, dice, y luego hablarán una lengua y luego serán sanados. Todo esto ocurre si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios. Si nos atrevemos a creerle a Dios, el mundo gime, la gente gime. Hay dolor en el mundo, hay necesidad en la gente. ¿A quién enviaré? Es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿A quién enviaré? Dios solo necesita tu voluntad. Dios no necesita más nada absolutamente. A veces nosotros pensamos que lo bien que podemos predicar, lo bien que podemos hacer las cosas, nos preparamos, pero Dios solo necesita nuestro corazón. Y yo puedo contarte una historia. Yo voy a contarte una historia donde yo me quedé mirando y Dios hizo lo que tuvo que hacer sin mí. Pero claro, yo me desesperé. Yo recuerdo que fui un día, habíamos estado en Malasia, y en Malasia fuimos a hablar con una autoridad allí en Indonesia y nos abrió las puertas para poder hacer campaña, ¿no? Bueno, en ese momento yo terminé, iba a Malasia y de ahí pasé a Hong Kong, así que no era en ese viaje. Pero bueno, quedó la invitación pendiente allí en Indonesia. Fuimos a orar por una persona muy importante que estaba enferma. Vinieron a buscarme a Malasia para orar por esa persona y yo volví después a Malasia y seguí mi recorrido. Pero pasaron 2 años y después de esos 2 años que pasaron, viene una persona, una mujer, que está a buscarnos a nuestras oficinas
y nos viene a invitar a que vayamos a Malasia, a Indonesia, a hacer 3 o 4 o 5 campañas, creo que eran. Y bueno, aceptamos la invitación. Cuando pudimos, armamos el equipo y fuimos a predicar. Estuvimos en varios lugares allí. Pero la última prédica, la última reunión era en un lugar donde estaban los que habían sufrido saqueos cristianos, ¿no? Que habían saqueado iglesias, incendiado iglesias, porque en algunos lugares suceden ese tipo de cosas. Y había muchos que ya no tenían iglesia y según entendía, los grupos de iglesia americana le hicieron un gran estadio, nuevo estadio, no era con plateas, pero era muy grande, un salón gigantesco, gigantesco. Y ahí ellos tenían sus reuniones y me invitaron a ese lugar. Bueno, yo recuerdo que cuando fuimos, veníamos caminando para llegar a ese lugar, empecé a ver gente y carpas, carpitas y cables con parlantes por todos los lugares. Vean, no eran miles de personas. La iglesia estaba abarrotada de gente. Bueno, resulta de que me asusté de ver tanta gente en carpas, en carpitas, en lugares más grandes, armaban gazebos. Es impresionante la cantidad de gente. Bueno, llego, me reciben, vamos al lugar para esperar para el momento para predicar, pero resulta que el traductor, que era un japonés que había vivido en Perú, hablaba perfectamente el castellano, es mi traductor, digamos, mi coordinador en Asia, ¿no? Él habla perfectamente en inglés, perfectamente el castellano, así que me iba a traducir del castellano al inglés. Aquí que se descompone. No había traductor. Claro, mi hija, que sabía algo de inglés, pero con la responsabilidad de ver tanta gente y tanta necesidad, como que no había manera. Yo me desesperaba porque no había, ni nadie me iba a entender. Y me dijeron, predique, diga lo que tenga que decir. Y prediqué en castellano. Nadie entendió nada. Pero claro, yo no soy hombre de mucha fe. De verdad, no soy de mucha fe. Dios me sorprende siempre. Recuerdo que cuando prediqué, como pude, con la carga que tenía por no poder decirle a la gente lo que tenía que decirle, que entienda lo que yo le iba a hablar, lo que iba a hacer. Oré por los enfermos, hice todo como si cerré los ojos y dije, Señor, hago de cuenta que estoy en Buenos Aires. Y prediqué, y oré, zapateé, grité, reprendí, hice todo. Bueno, claro, esperando que nada, ningún resultado. Por supuesto, porque digo, nadie me entendió, nadie nada. Cuando yo terminé, estaban mis hijos, 2 de mis hijos que estaban conmigo ahí, vinieron a acercarse, me palmearon y yo estaba preocupado, ¿no? Y de pronto yo me di vuelta, la plataforma era como una herradura muy grande, estaba como a 40 metros del lugar donde yo estaba, que era el lugar donde prediqué, y me doy vuelta así y comienzo a ver sillones de ruedas que empiezan a apilarse, bastones, andadores, muletas, apila, y yo le digo a una amiga, ¿qué es eso? Dice, la gente que se sanó. Quiere decir, ¿de qué Dios lo hizo sin mí? Porque la gente no entendió nada, yo estaba deprimido, y sin embargo Dios, mire, yo creo que nunca vi tanta silla de rueda, muleta y cuántas de esas, todos aparatos, y había una alegría, un griterío en ese lugar, la gente aplaudía, gritaba, y yo dije, Señor, gracias, yo soy un siervo más 10 veces inútil y tú te encargaste de hacer lo que yo no fui capaz de hacer. Quiere decir que tenemos un Dios grande. Quiere decir que Dios no tiene la mano corta para bendecir. Pero en las 4 paredes no vamos a ver nunca la gloria de Dios. Es tiempo de salir, es tiempo de tocar timbre. Sí. Muchos van a decir, bueno, pero en mi país a Jesús no lo para nadie. Cuando está Él, no te preocupes. Yo vi tantas cosas, Dios me sorprendió tantas veces, pero tantas veces me sorprendió. Y yo le dije, Señor, si tú lo haces todo, por más que yo grite, patalee, me crea que yo con mi grito voy a hacer, no hago nada. Tú lo haces por amor a la gente. Él ama a la gente.
nosotros tenemos que disponer este cuerpito solamente y decir, Señor, yo voy, mirá que no tengo un mensaje, no me preparé, no importa. Si tú amas a la gente y le dices, Señor, haz algo por esta gente, Dios lo va a hacer. Es tan difícil hacer la obra de Dios. Es tan difícil decirle, Dios, acompáñame. Cuando Él está, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Claro, lo único que tienes que hacer es poder llorar por los que sufren. Que Dios ponga su corazón dentro del tuyo. Que tú puedas entender que Él está. La edad no importa. ¿Qué tiene que ver la edad? Lo importante es que nos dispongamos. Cuando oía esa voz que me decía, el mundo gime, el mundo gime, el mundo gime, ¿a quién enviaré? De hecho, yo le dije 1000 veces, envíame a mí, Señor. Pero yo quiero decirte hoy, tú que estás allí, quizás eres pastor, predicador, no importa. La gente está sufriendo. Esta pandemia no es casualidad. Dios permitió esto porque me parece que nos quiere hablar. Me parece. Nos está hablando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que debemos movernos. El templo, las 4 paredes, está lindo. Pero si viene alguno, viene, y si no viene, los que sufren están afuera. No están en el templo. Hay que ir a buscarlos. Y ¿sabe lo que yo le digo a todos? Cuando voy a cualquier país del mundo que fui, le dije, pastores, Dios quiere una iglesia en cada esquina. Y me miran como diciendo, pero competencia, ¿qué competencia? Es un solo reino. Las almas son almas, no son. Acá en Argentina tenemos se arma el lío con las vacas, ¿vio? Cuando de una estancia se pasa a la otra, pero fácil, porque están selladas. Tienen el sello de cada estancia. Quiere decir, cuando una vaca un toro pasó a la otra, se dan cuenta enseguida y dicen, no, esta no es nuestra. Van al vecino y le dicen, mira, che, vení a buscar que tenés 2 o 3 animales que con tu sello son tuyas, llévatelas. Ahí tienen dueño. Pero las almas no tienen otro dueño que no sea Jesús. Así que si se van a otra iglesia, no te preocupes, están en el reino. ¿Para qué te vas a pelear? Yo creo que tenemos que ser en esto entendidos en la perfecta voluntad de Dios. Quiere decir que la iglesia grande y la iglesia pequeña, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Simplemente servimos a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Si yo no tengo muchas luces o no soy muy buen predicador, bueno, tengo menos, no sé, a veces la gracia de Dios es tan grande que Dios puede hacer los milagros que nosotros no podemos hacer. Pero lo importante de todo esto, dejemos las 4 paredes. Amén. Dejemos las 4 paredes. Ya es tiempo de... Claro, muchos me dirán, no, pero aquí en este país, ¿qué? Yo estuve en todos los países. En lugar, ¿sabes cuántas veces me dijeron? Oh, acá no, vamos a poner la carpa, vamos a salir a la calle, vamos a predicar y vamos a ver qué pasa. Cuando hace Dios 4 milagros, viene toda la ciudad. Amén. Dios estamos teniendo Dios pequeño, que lo tenemos en la valija. Dios es grande. Y Dios nos está diciendo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen, no al doctor en teología, no al hiperevangelista, al superpastor, a los que creen. A los que creen. Yo no tengo ningún instituto bíblico. Yo no fui nunca porque no pude. Tenía una empresa, tenía que trabajar, mantener una familia de 9 hijos. Tenía que trabajar, no podía ir a estudiar. Bueno, ¿y cuál fue el problema? Simplemente dije, bueno, Dios me decía que tenía que ir a predicar, salí a predicar. ¿Y qué predicaba? Lo que leía en la Biblia. ¿Y qué hacía? Lo que Jesús me dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? ¿Funciona? Funciona. Funcionó, funciona y va a seguir funcionando. Pero es a los que creen. Amén. Y si podemos derramar, mejor aún. Mejor aún. Amén. Mejor aún. Esas palabras que dijo Jesús, consumado es. Peso de eternidad tienen esas palabras. Sí. Consumado es. Por eso yo estoy hablando acá. Si no hubiera sido por esa, no sé dónde estaría y si existiría. Ni tú ni muchos de los que me están escuchando. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que lo conozcas, que lo recibas. Dios quiere liberarte.
a sacar de tu corazón las amarguras, los fracasos, las tristezas. Hasta estás pensando en suicidarte. No lo hagas. No lo hagas, Él te hace libre. A veces cuando Dios me habla y me dice, llamar a los que quieren suicidarse, a veces me pasan el 10, 15, el 20% del auditorio o del estadio, de los que están en la campaña. La gente no tiene más fuerza para seguir viviendo, porque tiene lastimado el alma, el corazón, los fracasos, la derrota. Pero, ¿qué le estamos ofreciendo? La victoria. Porque Jesús es la victoria. Jesús es la respuesta para toda necesidad del hombre y la mujer en este planeta Tierra. Él es la respuesta. Solamente tienes que rendirte, simplemente decirle, Jesús, te necesito. Si aún no has tenido un encuentro fuerte con Dios, hoy le decís, Señor, hoy me liberás de todo temor, de toda cadena, de toda atadura y lléname de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a hablarle a otros de Jesús. Porque cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, cuando Dios nos cambia la vida y tenemos alegría, no tenemos más que contarle a otros lo grande que es Jesús, lo grande que es Dios. No nos callemos la boca. Ya, no importa la edad, esto no es problema de edad, esto no es problema de sabiduría, esto no es problema de conocimiento, esto es problema de voluntad y creer lo que Dios te dice. Yo no pude ir a ningún instituto porque no podía, trabajaba, tenía una familia grande, yo no podía detenerme. Pero de igual manera, Dios me dijo, andá, fui, y las cosas comenzaron a suceder. Las cosas. Mira, en la primera campaña que hice, la gente caía en la calle. Y venía, y se sanaban si yo ni sabía predicar. Dios es grande. Solo Él espera que lo obedezcamos, que hagamos su voluntad. Sal, háblale a la gente de Jesús. Anda al hospital. Pedí permiso para poder orar por los que sufren. Porque sabes algo, aquel día va a llegar. Pasen a la derecha. ¿Eh? ¿Y qué pasó con los de la derecha? Bendito del Señor, pasen, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. ¿Cuándo, Señor? Te dimos a ti, tú, nunca te di. Sí, porque lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando estuve enfermo me visitaste. Cuando estuve en la cárcel viniste. Nunca fuiste a la cárcel. ¿Sabe qué lindo que es? Ni te imaginas. Ni te imaginas. Y por allí un día caminando por la calle te encuentras con alguien que viene y te abraza y te dice, pastor, yo recibí a Jesús en la cárcel. Mi vida cambió. O a veces estás en un mercado, me pasó comprando y de pronto viene alguien y te dice, ¿usted es Anacondia? Le digo, sí, por ahora. Bueno, y llama al esposo, a los hijos, nosotros nos íbamos a suicidar, éramos drogaditos, no teníamos esperanza, y pasamos por una campaña, vimos la carpa, entramos, oímos una voz que nos dijo, bajen aquí, y fuimos y entramos, usted estaba haciendo el llamado y decía, hay un camino de retorno, no todo está perdido, hay un camino de retorno, y ahí corrimos al altar, aceptamos a Jesús. Fuimos libres de la droga, nos íbamos a suicidar ese día, ya no soportábamos más, nuestra familia nos echó, no podíamos vivir más, de ninguna manera íbamos a quitarnos la vida. Pero Jesús llegó a tiempo y fue la mujer a buscar 3 criaturitas que estaban mirando juguetes y los trajo. Y dijo, estos son los 3 hijos del fruto de ese día que nos íbamos a suicidar, que Jesús se cruzó en nuestro camino. Ahora tenemos un pequeño negocio. Dios nos prosperó, somos felices, gracias. Y yo, me caían las lágrimas. Amén. Tenemos un Dios grande. Amén. Vale. Amén. Vale. No importa si auditorio grande o auditorio pequeño. Eso no tiene importancia. Lo importante es saber hablarle a la gente de Jesús. Amén. Bueno. Amén. ¿Sabe qué, hermano Carlos? Tenemos unas reuniones de